Plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas y fundador del partido político PREPAP, consigo el pescadito, y especialmente compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, una obra no superada por mente humana, porque nos podemos analizar donde en esa época del año 1955, donde no existía pues tanta información como ahora, había mucho analfabetismo y la educación en esa época pues era primaria, secundaria éramos solamente unos cuantos en la misma capital, pero en provincias muchos analfabetos, con la justa tenían segundo, tercero de primaria, así nomás era. Y nuestro maestro llegó a tener pues segundo año de primaria. Ahora, para que él, en un año de conocimiento de la escritura del año 55 al año 56, un año donde con la justa, por el motivo del trabajo, de llevar el pan, de llevar a la casa, solamente los sábados se cogía la Biblia y los demás días no, porque se va a la iglesia adventista. Entonces imagínense, para un año de conocimiento, apenas un año, y que realice la compilación, cada cosa en su lugar, como es en Isaías 58:13, ya no es algo natural, no es normal, esto es algo salido de lo común. Pues, ¿qué cosa obró ahí entonces? ¿Qué cosa obró? Ya no es humano, humanamente no. Por más que es como un recién nacido o al que apenas está haciendo sus pequeñas letras, le enseñas a hacer las letras, no lo va a hacer tan rápido. Y para hacer la compilación, ya no. Hay una fuerza sobrenatural, algo que estaba predestinado para estos últimos días que se tenía que llevar a cabo. Bueno, hablamos, amigos, de nuestro querido maestro. Gracias a él nos enseñó lo que nosotros desconocíamos y nos motivó, nos despertó a que lo que nosotros desconocíamos. Eso, él nos empezó a enseñar lo que nosotros no sabíamos, pero basado en la doctrina de Dios. Pero al mismo tiempo también nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Y eso es muy saludable. Hablando, amigos, de nuestro querido maestro, en una conversación, una entrevista que le hacen en Trujillo, y él empieza a nombrar punto por punto de acuerdo a Pedro. Vamos a ver del apóstol Pedro, y muy interesante. Y de ese punto hoy día vamos a hablar, uno de los puntos vamos a hablar hoy día. Me dice acá en 2 de Pedro, capítulo 1, 5, 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud. Mostrar en vuestra fe virtud. En la virtud, ciencia. En la ciencia, templanza. En la templanza, paciencia. En la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y el amor fraternal, caridad. 7 puntos. A la fe se adhiere la virtud. Si empezamos a investigar un poquito más, vamos a analizar que esa fe viene a ser el Espíritu Santo. Porque necesito esclarecer un poquito para que tengan ustedes una idea. Hebreos 11:1, en versión Reina Valera de 1602, dice que la fe viene a ser la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Hablamos la palabra sustancia, tenemos que empezar a deshilachar o empezamos a descifrar. Dice que la fe es una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Incluso él mencionaba que en el año 2000 la sustancia de la fe es el Valoriente.
como a veces uno no entiende la sustancia de la fe, ese valor oriente, y como acá habla que la fe es una sustancia, como no hay un entendimiento, bueno, nos quedamos en el limbo. Y encontramos que él mismo lo esclarece, que la fe viene a ser una sustancia que es una esencia, dice, que es una sustancia, es como hervir en una olla con agua, trozos de carne, puede ser de gallina, puede ser de otro. Entonces sale pues una sustancia de lo que se ha hervido, sale una sustancia. Entonces la fe viene a ser una sustancia. Entonces, ¿qué viene a ser una sustancia? Viene a ser una esencia. Ejemplo tenemos de la caña de azúcar, tenemos de las uvas, por ejemplo, cuando llega su tiempo de la vendimia, por ejemplo, en el Perú es en Ica, y hacen una ceremonia, ¿no? Y empiezan a picar, a machacar los granos de la uva, y la parte baja empieza, digamos, el líquido empieza a caer y se va por un canal, agua hacia una olla, tremendos hoyones, y empieza a hervir, empieza a hervir el líquido, el jugo de la uva, y luego viene, de la tapa sale como un tubo largo, tiene un nombre, no recuerdo bien, y al otro lado existe otro recipiente, y como empieza a hervir, el vapor, sale un vapor, se enfría y otra vez cae, gota a gota cae al otro lado, puro. Entonces encontramos que la fe viene a ser una sustancia y la sustancia viene a ser una esencia. ¿Y qué vendría a ser esa esencia? Una pureza. ¿Y que es algo puro? El Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de la fe, que es una sustancia y es una esencia, esa esencia es una pureza, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos de la fe, estamos hablando del Espíritu Santo, o que en hebreo se llama Ruach, la fuerza activa de Dios. Entonces esa fuerza sobrenatural viene a ser, por eso dice que las sustancias de la fe van a ir al oriente, no es que se vaya pues al viejo mundo, sino oriente significa Dios y el occidente es la parte final. Entonces, pues, en el oriente significa en el inicio, o también significa el principio, que es Dios. Se regresa a Dios que le dio, como dice en Eclesiastés. Entonces él hablaba de eso, que el Espíritu regresa de nuevo. Bueno, vamos acá, que entonces la fe quiere decir la fuerza activa, esa fuerza sobrenatural que hemos recibido, nos impulsa ahora. Porque caminar solos no vamos a poder. Es imposible caminar solos. Alguien lo tiene que impulsar para poner en ejecución los planes de Dios. No es uno, sino es el Espíritu mismo que te presiona, te obliga a hacer un giro en tu vida. Por eso dice en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Pero para que venga el espíritu en nosotros, tiene que haber un cambio de corazón. No es que me cambie mi corazón, sino un cambio de concepto, como dice en Ezequiel, de un corazón de piedra, un corazón de carne más sensible. Pero para hacer esto, primero nos tenía que bañar, limpiarnos, quitarnos todas las impurezas, nos tenía que quitar todos los ídolos, las inmundicias, que es todos nuestros errores, nos tenía que limpiar, nos transforma nuestro corazón y luego nos da su espíritu. Qué interesante, porque así no es simplemente voy a recibir el espíritu, no, ese es un proceso. Mejor vamos a leerlo porque una cosa es hablar y otra cosa es qué es lo que dice la Escritura. Ezequiel 36, 25, 26 y 27. Vamos a leerlo. Y el parecer es sobre vosotros. Primero vamos a entenderlo. Son procesos. Primero viene el tiempo de la unificación.
para llegar a Dios no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad de Dios. Por eso dice, y os tomaré de las gentes, y os juntaré todas las tierras, y os traeré a vuestro país. O sea, viene tiempo de la unificación. Una vez que nos toman de todas las gentes, luego dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y yo de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muy bien. O sea que nos junta primero, nos trae primero, nos da una limpieza, nos lava con agua limpia, nos quita todas nuestras inmundicias. No estamos hablando de la suciedad, sino hablamos del pecado. Nos limpia y de todos nuestros ídolos. Nos limpia. Y después que nos limpió, dice en el 26, yo os daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré corazón de carne. O sea que no transforma. Y una vez que nos transformó, ahora nos da su espíritu y el espíritu es el que nos empieza a presionar para cambiar nuestra vida. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mi derecho y lo pongáis por obra. O sea que el que nos presiona para hacer un cambio en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, andamos normal, sin ningún remordimiento, hace lo que tú desees, pero una vez que ya tienes el Espíritu, ya no puedes hacer tu propia voluntad. Ya no puedes, porque empieza a remordir la conciencia, lo que uno cometió un error. Te sientes tan mal cuando cometes algo. Te sientes mal, porque dice en Gálatas 5:17, hay una guerra interna entre la carne y el espíritu, y estos se oponen el uno y el otro para que no hagan lo que quisieres. Hay una guerra. Pero vamos a lo que dice Pedro. A la fe se adhiere lo que es la virtud. Virtud quiere decir, una vez que ya tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu nos impulsa a hacer un cambio, pero al mismo tiempo también queremos, este mismo Espíritu nos enseña de que en algún sitio de un versículo bíblico está para poner en práctica, porque solo tampoco no puede ser, tiene que ser con una base. Entonces el Espíritu nos impulsa a hacer algo. Nuestro maestro pone el ejemplo de una hermana que desea ponerse el velo. Entonces el Espíritu lo impulsa a ponerse su velo. Pero el problema es que quiere saber dónde está escrito para poner en acción. Entonces, al saber dónde está escrito, a esto se llama la ciencia. Entonces empezamos a aprender ciencia mediante el conocimiento de la Escritura. Después de ello, una vez que nos impulsa el Espíritu, nos empezamos a informar, lo que dice el libro sagrado, nos empezamos a informar, el mismo Espíritu nos empieza a instruir. Ahora viene la otra parte, ser templados. Por eso venimos hablando, buscando el equilibrio, lo que Dios quiere que el hombre busque el equilibrio entre el bien y el mal, busque el equilibrio. Si de Dios ha creado el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, lo que Dios quiere es que el hombre busque el equilibrio. Y si encuentra el equilibrio, va a tener paz consigo mismo. Y si no tiene equilibrio, no hay el equilibrio, entonces vivirá afligido, angustiado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que una vez que ya tenemos un conocimiento, viene la práctica y buscamos el equilibrio. Y después del equilibrio viene lo que es la paciencia. Ahí es el problema. La mayoría estamos estancados porque si no avanzamos del equilibrio, la paciencia está demasiado lejos. Porque la paciencia, para la paciencia, se requiere bastante lo que es la práctica. Práctica, autodisciplina, quiere decir voluntariamente nos sometemos a hacer un cambio en nuestra vida. Empezamos a controlar a nuestras emociones y tiene que haber una actitud consciente. Si nosotros no practicamos, porque todo es práctica, si no practicamos, amigos, no tenemos paciencia. No hay paciencia. Y la paciencia es muy necesaria en nuestra vida. Muy necesaria.
Por eso dice el Proverbio 16:32, más vale ser paciente, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Así que en otras palabras, el dominio propio consiste en controlar nuestras emociones. Pero si no controlamos nuestras emociones, nos controla a nosotros. Entonces tenemos que nosotros controlar a nuestras emociones negativas. Tenemos que controlar a nuestros impulsos violentos. Tenemos que controlar a nuestras pasiones locas. Pero si no lo controlo, amigos, me utiliza y cuantas veces desee y me bota como pañal de criatura, entonces, amigos, ¿cómo entonces? ¿Cómo? Por eso dice el proverbio, más vale ser paciente que valiente y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Si no dominamos, no hay dominio propio, amigos, es difícil. ¿Cómo le podemos recomendar a otro, no hagas esto si tú lo haces? ¿Cómo? Y otra cosa, como dice nuestro Señor Jesucristo, lo que van a ver los demás, si hay un cambio en mi persona o no, si Dios me está transformando o no. Y para ello, la preocupación es que yo tengo que controlar mis emociones, tengo que hacer una práctica. No es sencillo, ten paciencia, no, es una práctica para control, para tener esa paciencia, hay un control. Como dice el rey Salomón, viene a ser el dominio propio. Tenemos que dominar a esa parte negativa que nos utiliza cuantas veces desea. En eso consiste ser lo que es la paciencia. Por eso dice que a la fe se adhiere la virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza y a la templanza paciencia. Entonces, acá el que obra es el Espíritu de Dios. El Espíritu empieza a obrar. Es decir, como hemos visto en Ezequiel, hay una transformación, el Espíritu nos lava, nos limpia todo. Ahora viene el problema, es que tenemos que nosotros darle la oportunidad al Espíritu de Dios para que Él obre a través de nosotros y nos convierta en hombres pacíficos, nos convierta en hombres que seamos pacientes, no seamos agresivos, violentos, que por cualquier cosa nos amargamos y lo primero que pensamos es la venganza y tantas cosas más. Todo por no ser paciente. Entonces acá viene el dominio propio, como dijo el rey Salomón. Cuando hay un dominio propio, podemos soportar las dificultades, podemos soportar los contratiempos sin ir a la amargura. Si no hay un dominio propio. Si hay un dominio propio, entonces fácil enfrentar a la dificultad, fácil enfrentar los contratiempos. Porque a veces, un ejemplo, somos muy ligeros para todo. Habremos un par de amigos que acuerdan en un punto determinado encontrarse a tal hora. Un ejemplo. Bueno, uno llegó a la hora exacta, el otro no llega. Como no tiene paciencia, empieza a pensar mal de su hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró? Que no sé cuánto, la hora y la hora. Empieza a pensar. Y empieza, ¿cómo podemos decir? Y empieza no hay esa paciencia, no hay esa autodisciplina, se altera y por último, como no viene la hora, se va. Pero se ha puesto a pensar, de repente pasó alguna dificultad en su camino, que no llegó a la hora. De repente no pudo comprender sobre la dirección. Tantas dificultades que puedo haber pasado en el camino, que nosotros no hemos tomado en cuenta esa parte. Entonces vemos acá, como el otro no tiene un dominio propio,
o sea, no lo practica esa paciencia, lo primero que va a aflorar es a renegar contra este hermano porque no llegó a la hora. Sí, miran las consecuencias. Eso, cuán importante es cuando nosotros empezamos a practicar la paciencia, lo practicamos una y otra vez y una y otra vez, aplicando la autodisciplina voluntariamente, pues, nos sometemos a controlar nuestras emociones. Lo primero que vamos a pensar, no llegó a la hora, de repente alguna dificultad ha pasado. De repente se chocaron en el carro que él venía, se chocó, o de repente hubo un accidente, o de repente una congestión grande que no pudo pasar. Entonces todo eso ya empieza, algo ha pasado en el camino, ya no te amargas, ya no estás impaciente, nervioso, mordiéndote las uñas, ya no, porque ya, como tanto estás practicando o practicas la paciencia, que esperas unos minutos más, de repente algo ha pasado en el camino, algo le pasó, hay que esperar un momento. Pues mire, ya no está incómodo, no está nervioso, no está renegando, ya no está. ¿Por qué? Porque empezó a tener un dominio propio. Por eso se dice, cuando hay un dominio propio podemos soportar las dificultades, podemos soportar los contratiempos, sin ir a la amargura, sin ir al resentimiento. Esa es la base. Para ser pacientes, amigos, en uno mismo, tenemos que aceptar que somos seres, que no somos seres perfectos. Tenemos que aceptar que cometemos errores, pero debemos aprender nuestros errores para mejorar, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos vecinos, para ser buenos ciudadanos. Acá, como dice, en medio de la perfección está la imperfección y poco a poco tenemos que ir mejorando, así como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, porque ningún ser humano es perfecto, sino gracias a la imperfección el hombre va buscando la perfección y va madurando y se va volviendo cada vez más sabio. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver sobre lo que es la paciencia. Cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, cuando empezamos a controlar nuestros impulsos negativos, cuando empezamos a controlar nuestros arrebatos violentos, aquel que sabe controlarlo, dice el rey Salomón en Proverbios 14:29, es grande de entendimiento. Es grande de entendimiento y también tarda en amargarse, no es inmediatamente, no, tarda en amargarse. Se puede amargar, pero tampoco mucho, como dice Pablo, no os pequéis por causa de eso. Pero aquel que es impaciente, aquel que no lo practica la paciencia, no se autodisciplina, se enaltece. O sea, acá empieza, lo enaltece a la necedad, o sea, se vuelve más torpe, más necio. Por eso, queridos amigos, cuán importante es obtener la paciencia, pero para obtener la paciencia se requiere práctica. Una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez. Tengo que buscar que controlar mis emociones. La base es, pero si yo no puedo controlar mis emociones, yo no puedo controlar mis emociones negativas, no lo puedo controlar. Rápido me llego a amargar. Entonces pido auxilio. Acá cuando yo tengo que pedir auxilio, que en la escritura se le llama invocar. Como dice Pablo, habla del profeta Oseas, 10:4 de Romanos, dice, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento dice, aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, o el nombre de Yahvé será salvo. Entonces vemos acá, la palabra invocar significa pedir auxilio cuando uno está en peligro. Ejemplo tenemos
nada más y nada menos que el apóstol Pedro, cuando estuvo caminando sobre las aguas en el mar de Galilea, y a la vigilia del canto del gallo, apareció pues una sombra todo de blanco, uno caminando sobre las aguas. Ellos se llenaron de miedo, de pavor, al ver pues a uno que venía caminando sobre las aguas que nunca han visto. Y él le dice: no tenga miedo, yo soy su maestro. Entonces Pedro, como siempre con la incredulidad, dijo: si tú eres, tú dime también que vaya a caminar sobre las aguas como tú. Dijo: muy bien, ven. En eso empezó a caminar sobre las aguas y vino una tempestad, que hacía una ola elevada, en una tempestad que le entró la duda y empezó a hundirse. Y aquel que no sabe nadar, lo primero que piensa es caminar con las manos. ¿Por qué? Porque flota el cuerpo y mete la cabeza y el cuerpo se va hacia abajo. Entonces al momento quiere caminar con las manos. Es aquel que no sabe nadar. Al ver su desesperación, porque la escritura dice, empezó a hundirse, quiere decir no sabía nadar. Era pescador, pero no sabía nadar. Porque aquel que nada empieza a flotar y empieza a nadar. Entonces ahí vamos al punto. Empezó a clamar en su desesperación porque vio la muerte de cerca. En su desesperación dijo: Señor, sálvame. Y Jesús pues dio la mano, lo salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vamos al punto. La palabra invocar significa pedir auxilio cuando estás en peligro. Acá, ¿cuál sería el peligro? Que la ira me toma prisionero cuantas veces desea. Y como no lo denuncio, me vuelvo cómplice del problema. Revisando uno de los estudios, nuestro maestro dice, para aclararlo, darle un sentido a lo que estamos hablando, dice que el hombre es inocente. El hombre es inocente. Pero eso no dice la escritura que llama al hombre que es pecador. Entonces, ¿cómo se contradice entonces lo que dice el maestro con la escritura? Pero dice que el hombre es inocente. Y luego pone el ejemplo de un padre de familia que está solo en su casa, vienen los delincuentes, lo toman prisionero dentro de su misma casa, luego hace su cometido para que ingresaron y se van. Cuando el hombre se vuelve cómplice, porque no lo denunció, como dice Levítico 5:1, él es testigo de todo ese problema, no lo denunció a ese espíritu que lo tomó, a esos delincuentes que vinieron, lo utilizaron, lo tomaron prisionero, después se fueron. Acá lo que tiene que denunciarlo a esos delincuentes ante la comisaría, ante la policía, a decirle: fulano de tal, han entrado a mi casa y han robado esto, es así. Pero como no lo denuncia, se vuelve cómplice del problema. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder? Hablamos de la parte espiritual. Viene la ira, me ataca la ira, me toma prisionero dentro de mi mismo cuerpo, me utiliza. Y después que me utilizó, me botó como pañal de criatura. Y después que me pasó la rabia, digo: ¿qué me pasó? ¿Por qué hice esto? Porque en una ira podemos cometer los peores errores en nuestra vida. Entonces, ahí es el punto que estamos viendo. Se necesita lo que es práctica. Cuando empezamos a controlar nuestras emociones, si yo no pido el apoyo de Dios para que me ayude a controlar esa parte negativa que me aflige y aflijo a los demás. Y a ser paciente ahora. Por eso dice, cuando aprendemos a controlar nuestras emociones negativas, nuestros impulsos negativos, nuestros arrebatos violentos, dice el Proverbio 14:29, es grande de entendimiento aquel que se tarda de airarse, se demora en amargarse. A esto también se le llama que es un hombre, tiene carácter. Carácter no significa que vas a empezar a vociferar, a amargarte y hacer tanta bulla. No. Ese se llama débil de carácter. Carácter es aquel que sabe controlar
sus emociones, sus impulsos, sus arrebatos. Ese tiene carácter. Así, queridos amigos, como dice el salmista David 37:8, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Proverbio 29:11, el sabio sabe dominar a la ira, el sabio sabe dominarlo a la ira. Acá nada que mayormente la ira nos domina a nosotros. Antes que lo dominemos, nos domina. Así como Dios le dijo a Caín, mejor vamos a pasar lectura de lo que Dios le dijo a Caín. Génesis capítulo 4, mejor 5 y 6, vamos a leerlo. Yahvé le agradó a Abel su ofrenda, mientras que le desagradó de Caín y la suya. Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Entonces llegó el momento, pedimos y no puedo, porque son miles de espíritus contra uno, pido el apoyo de Dios, invoco el nombre de Dios. Ayúdame a controlar la ira. O si no, Padre, controla esa ira, porque me afecta el alma y afecto a los demás. Esa es la forma de actuar. Esa es la forma, por eso dice, el sabio sabe dominar a la ira, pero en cambio el necio le da rienda suelta. Cuando no hay un dominio propio, empezamos a controlar, porque toda la paciencia es práctica, autodisciplina, una actitud consciente. Entonces, cuando empezamos a controlar un dominio, se piensa mejor. Cuando hay ese dominio, lo dominamos a la ira, y pacientemente viene lo que es la paciencia con tranquilidad. Entonces pensamos mejor, no hay cegadez. Se busca un objetivo, sin desanimarnos ante los obstáculos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de paciencia, de aprender a soportar, aprender sin extremadamente llegar a más. Tenemos el ejemplo de David, de la oportunidad que tuvo para asesinar al rey Saúl, pero no lo hizo. Fíjate cómo controló a esa emoción violenta de venganza, de odio, porque ahí había algo donde el rey lo perseguía por todo sitio, lo quería matar porque sabía que él era el futuro rey. Él era el elegido, por eso lo buscaba matar. Y cuando David tuvo la oportunidad de quitarle la vida, no le quitó. ¿Pero por qué no le quitó? Porque él controló su emoción negativa, lo controló a ese impulso negativo, lo controló a ese arrebato, lo controló. Y pacientemente aplicó lo que es la paciencia y dijo, no entró la ira, se puso tan tranquilo, llámese así que se puso hasta, se tocó de nervios inclusive, que solamente atinó a cortarle una punta de su manto. Imagínense. Eso está en 1 Samuel 24, vamos a leerlo para darnos una idea. Acá estamos para mejorar cada día, buscar ser buenos padres, buenos hijos, para aprender a ser buenos ciudadanos. Y si somos israelitas, somos hermanos, como hay razón, a ser un buen hermano.
para dar un buen testimonio, si no vamos a ser demonios. Por eso vemos en el caso, vamos a ver de David lo que estamos mencionando. Dice así la historia en 1 Samuel 24. David subió de allí y se estableció en los refugios de Engandí, o sea, fuente del cabrito. Y cuando Saúl regresó, pues fue una guerra, regresó, después de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engandí. ¿Qué hace el rey? Antes de decir, bueno, está por ahí, déjelo, pero no. Su mente se negó, se nubló de ira, se nubló de odio, de venganza. Tomó consigo 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, 3,000 hombres, para perseguir a un hombre nada más. Marchó en busca de David y su gente hasta las rocas de las Gamuzas. Se detuvo cerca de unos corrales de ovejas que había junto al camino, y había allí una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades, o sea, para defecar. Y David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva, escondidos estaban ahí. Y estos le dijeron, mira, ha llegado el día de tu anuncio. Yahvé, cuando te hizo esta promesa, entregué a tu enemigo en tu mano y tú tratarás como te parezca. Imagínate, hoy le recomiendan los demás, listo, ahí tienes a tu enemigo en tus manos. Pero ¿qué pasó con David? Se levantó silenciosamente, cortó la punta del manto de Saúl, y enseguida empezó a latirle fuerte el corazón por haberle cortado la punta del manto de Saúl. Se sintió nervioso, sintió mal lo que le había cortado un pedazo de tela, imagínense, se sintió tan mal. Entonces dijo a sus hombres, líbrame Dios de hacer tal cosa contra mi Señor. No puedo poner la mano sobre el ungido de Yahvé. Con eso contuvo a sus hombres, porque los demás estaban empeñosos a matarlo. Él lo contuvo a sus hombres, no le permitió lanzarse sobre Saúl, no le permitió. Entonces, ¿qué viene a hacer? Saúl se levantó, o sea, después de terminar de defecar, salió de la caverna y prosiguió su camino. Y luego salió David de la caverna detrás de él y lo llamó, oh rey, oh señor. Saúl se volvió para mirar y vio que era David, que estaba inclinado hasta tocar el polvo con su cara, o sea, humillado. Y David le dijo, ¿por qué haces cosas? ¿Por qué haces caso a los que te dicen que yo trato de perjudicarte? ¿Por qué haces caso? Hoy mismo tú has visto cómo Yahvé ha puesto en mis manos, ¿no? Te ha puesto en mis manos. Yo no he querido matarte, pues me contuve al pensar que tú eres el ungido de Yahvé. Mira, Padre mío, mira mi mano, tengo la punta de tu manto. Si yo pude cortarla y no te di muerte, es porque en mí no hay mala intención ni rebeldía. Reconoce pues que en nada te he ofendido. Tú en cambio andas acechándome para quitarme la vida. Que Dios juzgue entre ti y yo. Él me hará justicia. Pero lo que es yo, no levantaré mi mano contra ti. Entonces fíjese, para realizar este trabajo que hace David, pues había un control. Y aplicó la paciencia ese momento, un control de su emoción. Esa emoción negativa de vengarse, de quitarle la vida, ese impulso negativo. Lo controló antes que lo controlen a él. Lo controló y pacientemente esperó las cosas. Por eso, amigos, cuando controlamos nuestras emociones, viene la tranquilidad y la calma. Pero en cambio Saúl no. Saúl estaba desesperado por quitarle la vida, porque sabía que él era el elegido. Por eso, queridos amigos, cuán importante. Si no somos pacientes, todo es una práctica. Acá tenemos que practicar una y otra vez y una otra vez
y pidiendo el apoyo de Dios para buscar que nos ayude a controlar esa parte negativa. Y cuando sentimos un control de algo que nos perjudica, sientes esa paz, va y presenta tu ofrenda en agradecimiento a Dios porque te escuchó. Ahora, otro ejemplo tenemos de David. Cuando fue ungido por Samuel, el profeta, en esa fecha, dicen los sabios, tenía alrededor de 14 a 15 años. Era un jovencito, un rubio, bien apuesto. Era pues 14, 15 años, muchacho. Y en esa fecha Dios le ordena a Samuel para que lo unja. Pues entonces, como dice en 1 Samuel 16, 13 y 14, Samuel tomó el cuerno del aceite, ungió entre todos sus hermanos. Desde que en el día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y regresó el espíritu del mal y empezó a atormentarlo a Saúl. ¿Ah? Ahora, para ver ese punto de la paciencia que tuvo, David, si fue ungido para ser rey de 14 a 15 años, ¿a los cuántos años él es ungido para ser rey de Israel? Cuando él tenía 30 años. 30 años, porque está escrito en 2 Samuel 5, 1 a 5. 30 años tenía él cuando ya lo nombran como rey de Israel. A ver, mire, ¿cuántos años ha pasado? Ha pasado de 15 años a 16 años. A pesar que era el ungido de Dios, ha pasado tantas dificultades, tantas persecuciones, que tenía que ir a vivir en sus enemigos. Y un momento también que se estresó, dijo, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en este plan? Entonces, fíjese, es un punto del ejemplo de David, que esperó de 15 a 16 años para que sea rey. No fue el instante, te unjo y ahora eres rey. No. También enseñó el Señor para que él aprenda a comprender a sus hermanos, sea más paciente, más comprensible, porque de frente no. Así como a Moisés, un hombre erudito que fue muy preparado en Egipto para ser un rey y llegó a ser general, también lo llevó para que lama el polvo de la tierra, para que sepa qué se siente ser pobre, qué se siente ser un mendigo. Hasta ahí lo mandó, para que sepa, porque aquel que sabe gobernar debe saber de ambas cosas, de la opulencia hasta la miseria. Debe saber para poderlos comprender a sus hermanos deambulados. Entonces, eso es lo que le pasó a Moisés, eso le pasó a David. Vivía, imagínense, en cuevas, ahí como delincuente, vivía ahí oculto, perseguido por el mismo rey y perseguido por sus enemigos de otras naciones. O sea que no es fácil, pero vamos a la forma que él esperó de 15 a 16 años, esperó para ser rey de Israel. Para eso, amigos, cuán importante es la paciencia y tratar de practicar esa paciencia, tratar de frenar nuestra lengua, como dice el dicho, morderse la lengua y esperar el momento indicado. A veces somos desesperados, que algo quiero hacer y ya que debe cumplirse, ya debe hacerse. La mayoría somos así. La mayoría somos así. Ya algo ya quiere que se cumpla el instante. Es como un enfermo. Al instante quiere que tome una pastilla, algo le dieron. Al instante quiere que sea sanado. No, amigos, todo tiene su proceso. A una gripe tiene 8 días para que te pase. Entonces, fíjese, pasó esa cantidad. Él pacientemente esperó su turno. Tenía que morir el rey Saúl, que solo se mató.
ni siquiera nadie, solo se mató, pues lo hirieron, y entonces a su hijo le pedía que lo mate, no quiso, solo se mató. Así es, amigos, y él pacientemente esperó esa cantidad de años para ser rey. Tenemos otro ejemplo, amigos, tenemos otro ejemplo de Josué, Caleb. Por eso dice el apóstol Santiago 5:7, hermanos, tened paciencia como el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia todo lo que reciba, hasta que reciba la lluvia tardía y temprana. La paciencia, como este agricultor. Ejemplo tenemos de Josué y Caleb. Cuando fue comisionado, eran 12 los que tenían que ir a la tierra de Canaán para investigar la tierra, para investigar sus ciudades, sus fortificaciones, la fuerza de sus habitantes. Fueron para investigar durante 40 días. Y después de 40 días regresan. Y ellos, como ellos, tanto Josué y Caleb, confirmaron pues en la presencia de Dios y animaron al pueblo a tomar la tierra de Canaán. Pero en cambio los demás se enfocaron pues en las dificultades, las amenazas, los problemas y la desobediencia ante Dios. Promovieron los demás. Y el pueblo se alteró, el pueblo perdió la paciencia. Dijeron, ¿dónde nos ha sacado para que nos maten esto? Porque hablaban que eran hombres gigantes, imagínense. Que el pueblo se turbó en todo esto. No hubo confianza en Dios, no tuvieron paciencia. Si ellos venían con Dios, que los trajo desde Egipto, vieron las señales en Egipto, las plagas, cruzaron el Mar Rojo, las aguas ácidas se convirtieron en agua dulce, vieron tantas señales, pero no confiaban en Dios. No tuvieron paciencia, empezaron a vociferar de todo, hasta que Dios se amargó y los castigó. Fueron por 40 días, muy bien, 40 años se quedarán acá. Y todos los que han renegado, todo aquel que no ha tenido paciencia, morirán. Y así fue. Estamos hablando de una persona, supongamos que tenga pues ya esa fecha, tuvo 50 años, más 40 serían 90, ya no llega. ¿Quiénes ingresaron? Los hijos, nietos, bisnietos. Pero todos los renegones, todos aquellos que no tenían paciencia, murieron. 40 años. Ahora nos vamos acá, la paciencia de Josué y Caleb. Son 40 años. Y para que ingrese Josué y Caleb a la tierra de Canaán, imagínense, han pasado 40 años. 40 años esperando. Esperaron 40 años. Entonces, es un símbolo que estamos hablando, lo que es la paciencia. Por eso decía el apóstol Santiago 5, 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por el bienaventurado los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Entonces, la base, amigos, es la paciencia, aprender a soportar la paciencia. Si hablamos de los profetas, bienaventurados los profetas que sufrieron todo ese ejemplo que nos ha dejado de paciencia cuando estaban en un momento de aflicción, pero fueron muy pacientes. Tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, por ejemplo. Practicó mucho lo que es la paciencia y firmemente prevaleció hasta el final. Más cuando Dios le hablaba, él avisaba, los reyes no lo recibían, lo maltrataban, lo mandaron hasta preso, hicieron de todo contra él, por decir la verdad, pero él pacientemente no buscaba que reaccionar negativamente, él pacientemente hablaba, y como decía nuestro Señor Jesucristo, emitía la causa a aquel que lo juzga justamente. Por eso, amigos, vemos acá
Por ejemplo, hablando de los profetas, con frecuencia pues los profetas descubrieron que el pueblo israelita se rehusaba a prestarle atención, insistían en continuar en sus malos caminos. No tomaban atención a los dichos de Dios, sino más insistían en sus malos caminos. Sin embargo, a pesar de aquella actitud que no respondían favorablemente, así como el profeta Isaías, Jeremías, Miqueas, sirvieron fielmente y dedicados, pero el pueblo no. Por ejemplo, el profeta Jeremías se destaca como alguien que soportó los malos tratos, pero con mucha paciencia. Ejerció el ministerio profético por 40 años y profetizó contra el pueblo contumaz y rebelde. Pero Jeremías no se rindió a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, si bien como hombre tuvo que sus caídas. Miren cómo él seguía firme, soportando todo el peso, a pesar que les hablaba. Él no se rindió, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. No se rindió. Fue acusado falsamente, fue calumniado, fue burlado, fue despreciado, fue odiado, fue amenazado de muerte muchas veces, como está en Jeremías 26, 8 al 11. Fue echado en la cárcel, en un pozo cenagoso, escrito Jeremías 34, 6. Lo azotaron, como dice Jeremías 20, 2, 3, 7 y 8. Fue arrestado por falsa acusación, Jeremías 37, 11, 16, 20, 21. Fue puesto en prisión, Jeremías 32, 2. Tuvo confrontaciones con falsos profetas, Jeremías 28, 1 al 4, pero aún así persistió en su ministerio, sin amargarse. Eso tenemos que ver. Por ejemplo, después del rey Sedechías estuvo entregado a los príncipes que querían matarlo, el profeta mostró interés en el bienestar de aquel débil monarca, y todavía le está hablando: cambia tu forma de ser, de repente Dios tenga misericordia de ti, cambia. A pesar le suplicaba, pero como el otro estaba cegado por la necedad, no le tomó interés. Vamos a leer mejor Jeremías 38, 20. Vamos a leerlo como le pide antes que lo lleven preso. Le pide 38, 20. Dice lo siguiente. 38, 20. Replicó Jeremías: los caldeos no te entregarán a ellos. Haz lo que Yahvé te dice por mi boca, hazlo. Te resultará bien y con vida quedarás. En cambio, si te niegas a rendirte, escucha lo que me ha revelado Yahvé. Todas tus mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá son llevadas a los generales del rey de Babilonia y se burlan de ti con esta canción. Te han engañado, te han vendido tus buenos amigos al hundirse tus pies en el fango. Ellos te abandonaron. Llevarán a todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de ellos, sino que caerás en mano del rey de Babilonia, el cual incendiará esta ciudad. Entonces dijo Sedechías a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, de lo contrario morirás. Si los jefes saben que he hablado contigo, y si te preguntan qué hemos conversado, aunque te amenacen de muerte, les dirás: solo he suplicado al rey que no me haga volver a la casa de Jonatán, porque tengo miedo de morir allí. Vinieron en efecto todos los jefes donde Jeremías y le interrogaron, y él le respondió conforme a lo que había dicho el rey. Ellos quedaron satisfechos, pues nadie había presenciado su entrevista con el rey. Así pues, Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén.
Por eso, queridos amigos, mi admiración, hoy solamente hemos tomado una parte de lo que es el profeta Jeremías, de esa paciencia, y a muchos de nosotros nos falta eso. Somos israelitas, y si en caso nuestros mismos hermanos se ponen contra nosotros, no tenemos paciencia. Viene la amargura, empezamos a hablar, a vociferar, a amargarnos la vida. No hay esa paciencia, no lo hay. Por eso, amigos, nos falta controlar dos cosas: ser equilibrados y ser pacientes. Busquemos siempre el equilibrio. Busquemos, como un ejemplo para comprenderlo, cómo uno se siente cuando hablan mal de uno. Cómo uno se siente cuando empiezan a vociferar contra uno y no tenemos maldad. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Si no conocemos las cosas de Dios, me voy, lo denuncio por difamación y calumnia, y que me demuestre lo que Él está hablando sobre mí. Y si no me hace caso la justicia, voy, lo brujeo, la cosa que me vengo. Y cuando yo hablo mal de otro, ¿quién? ¿Siento alegría? ¿Siento dolor? No, siento placer. Amargura porque hablan mal de mí, y alegría cuando hablo mal de otros. Entonces, ¿por qué te amargas cuando hablan mal de ti si no tienes motivo? Busca el equilibrio. Eso significa buscar el equilibrio y ser paciente. ¿Por qué amargarme cuando hablan mal de otros? Ser paciente. Dios es justo, ya llegará su tiempo, le tocará su turno. A esto se llama la ley del karma: lo que siembras cosechas. Si el otro sembró maldad, maldad va a cosechar. Entonces, ¿por qué sentirme incómodo? Al contrario, si empezamos a centrar nuestros pensamientos, empezamos a centrar nuestros pasos, empezamos a centrar nuestras ideas, te aseguro, tu vida va a cambiar y vas a ser otro. Recordemos esas frases, esas recomendaciones que Dios le hizo a Abraham, como dice Génesis 17:1. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, anda delante de mí y sé perfecto. No le dice, eres perfecto, no, sé perfecto. O sea, ordena tus pensamientos, ordena tus caminos, ordena tus pasos, ordena. Y luego le dice, todo lo que tú serás por bendición a todos los que te bendicen, y serás por maldición a aquellos que te maldicen. Entonces, ¿por qué me tengo que desesperar? ¿Por qué me tengo que angustiar? Entonces tengo que buscar la paciencia, porque vuelvo a repetir, le dice, serás por bendición a los que te bendicen, y serás por maldición a aquellos que te maldicen. Entonces, ¿por qué me desespero? Si yo no tengo culpa, ¿por qué me desespero? Porque seré maldición para aquellos que me maldicen. La maldición a ellos regresan. La maldición a ellos regresa. Entonces, ¿por qué me desespero? Al contrario, Señor, gracias. Dame la fortaleza para seguir firme hasta el final. Eso debe ser en nuestra vida diaria. Esforcémonos cada día buscando siempre la perfección, como dijo Dios a Abraham. Busquemos entrando siempre la rectitud, poco a poco, ordenando nuestros pensamientos, controlando nuestras emociones, controlando nuestros defectos, controlando nuestros impulsos violentos, controlarlo y que no nos controle a nosotros. Controlar a nuestras pasiones locas. Les aseguro que nuestra vida será diferente. Bien, queridos amigos, mañana continuaremos con el desarrollo de este mensaje. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremedina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.